Hoy arranca la Copa América 2024 y por eso en este video vengo a repasar desde el 16 hasta el 1 los porcentajes que creo que tienen cada una de las selecciones participantes de ser campeonas de la competición. Bueno, y por fin llegó el día. Ahora sí, luego de tanta espera, luego de tanta previa, de tanto estar hablando sobre esta Copa América, hoy da inicio. Posiblemente cuando ustedes estén viendo este video ya inició el Argentina-Canadá o ya esté pronto a iniciar, que será el partido inaugural entre una selección de la Conmebol y una de la CONCACAF, pero que ya da inicio a esta Copa América. Mañana tendremos el otro partido del Grupo A y ya comenzarán a darse todos los encuentros de la fase de grupos. Pero como les decía, este era un video que se los había prometido y porque además parece que me gusta que me vengan a criticar, porque ya hice un video de predicción en el que dije creo que esto va a quedar de esta forma, y entonces se fue formando el cuadro del torneo hasta que hice una predicción del campeón. Sin embargo, esa fue una predicción mucho más distendida y en donde les dije que también quería incorporar sorpresas y no necesariamente era lo que creía que iba a suceder. Así que ahí tienen ese video. También tengo otros videos, 4, repasando cada uno de los grupos y dando mis porcentajes de clasificación en los grupos A, B, C y D. Y por supuesto, este video estará muy basado en esa predicción. Entonces, si quieren ir a ver el análisis de cada uno de los grupos, pueden ir a ver esos videos que están en mi canal, pero hoy vengo simplemente, como les dije, desde 16 hasta el 1, las selecciones que creo que tienen posibilidades de ser campeonas de este torneo y darles un número, un porcentaje basado en todo este análisis y por supuesto también tomando en cuenta el camino que tendrá cada una de estas selecciones, porque no es lo mismo estando en diferentes grupos. Pero vamos de una vez con la selección que para mí tiene menos posibilidades de ganar la Copa América y es Costa Rica. Desgraciadamente para mí, para todos los costarricenses, pero yo creo que Costa Rica llega con el cartel más bajo y también tomando en cuenta, tal vez no sea la peor selección de toda la Copa América, pero hay que tomar en cuenta el grupo en el que quedó ubicada, frente a una Brasil que tal vez no pasa por su mejor momento, frente a una Colombia, que igual sigue siendo Brasil, a eso me refiero, frente a una Colombia que llega sin perder un partido en los últimos 2 años, con una gran generación de futbolistas y en un gran momento, y además Paraguay, que siempre es complicada. Entonces yo creo que el grupo a Costa Rica no la favorece y no necesariamente quedaría de última si jugaran todas contra todas, pero sí creo que en este contexto la selección tica es la de menos y le voy a dar un 0,2% de posibilidades de que la selección tica sea campeona de la Copa América. Seguimos con la número 15 y para mí es Bolivia, la que le doy un 0,3% de posibilidades de que se lleve el título. Esta es posiblemente la selección que menos cartel tenga, que menos futbolistas y figuras conocidas llamen la atención de su plantel y que le doy un poco más que a Costa Rica por el grupo. Aquí es precisamente este análisis que les estaba diciendo. Bolivia está en un grupo en el que, compartiéndolo con Estados Unidos y Panamá, Uruguay sí lo dejo a un lado, pero Estados Unidos y Panamá yo creo que evidentemente es complicado y para mí Bolivia tiene los números comprados para ser última de grupo, pero al menos podría darse la posibilidad de que Estados Unidos tropiece, de que Panamá tampoco llegue en un gran momento y entonces Bolivia logre clasificar, y por eso es que le doy un poco más de porcentaje que a los ticos, pero Bolivia evidentemente bastante lejos de ser candidata a ganar el título. Seguimos con la número 14, si no me equivoco, que es Panamá, 0,4% de posibilidades en mi opinión de que los canaleros se lleven el título. Aquí el análisis va más o menos por el mismo lado. Estamos hablando de una Panamá que en otro momento tal vez la hubiera subido un poco más, pero que no llega en ese gran momento, dejando un poco de dudas, o al menos no en su mejor nivel, y que encima en este grupo en el que tiene 2 selecciones bastante más favoritas en su grupo, que son Uruguay y Estados Unidos, pero que la subo más por eso mismo, porque es candidata al menos a ser tercera y que podría pelear por el segundo lugar. Por eso coloco aquí a Panamá. Pero seguimos ahora con la número 13, que es Paraguay. Paraguay 0,5% de posibilidades, la otra que comparte el grupo precisamente con Costa Rica, que lo estábamos hablando antes, pero que desgraciadamente tiene esa dificultad de estar en un grupo junto a Brasil, que posiblemente termine clasificando, que sería difícil o que al menos sería una sorpresa que la canariña quede fuera en la fase de grupos, y Colombia, que es la favorita a quedarse con el primer lugar, al menos en mi opinión. Por eso voy a Paraguay con estas dificultades. Luego seguimos con
Jamaica, que para mí tiene 0.6% de posibilidades de llevarse el torneo. Otra selección que llega con muchas dudas. Encima no tiene a todas sus figuras disponibles. Sin ir más lejos, a Leon Bailey, que aunque está convocado para la Copa América, no estará presente por todo el problema que ya repasamos en el video de análisis de cada uno de los grupos y que porque tiene un grupo relativamente accesible, o que al menos comparte grupo con una Chile y con una Perú que no llegan en sus mejores momentos, y por ahí Canadá pueda romper los pronósticos y clasificarse como segunda de grupo, y por eso le doy un poco más de porcentaje a los norteamericanos. Luego tenemos a Chile precisamente con 1.5% de posibilidades, en mi opinión, más o menos el mismo análisis. Esta no es la Chile de 2015, de 2016 que se llevó el título, está lejos de ser competitiva, pero que tiene posibilidades de pelear el segundo lugar de su grupo, y por ahí le subo un poco más. Y de hecho la que sigue en este análisis es la selección peruana con 2% de posibilidades, en mi opinión. Por lo mismo, yo en mi video de predicciones la di como la candidata a quedarse con el segundo lugar, que para mí estará muy peleado entre Perú y Chile, y siendo congruente con ese pronóstico, por eso la pongo un pasito por encima de la selección chilena, pero igual bastante lejos Perú, que no llega en su mejor momento. Después tenemos a Venezuela con 3.5% de posibilidades de ser campeona. Es una selección que llega en un gran momento, con figuras que combinan experiencia, pero también varios con juventud, con una de sus mejores generaciones y en uno de sus mejores momentos en los últimos años, pero que aquí de nuevo tengo que ser congruente. Yo creo que en su grupo tiene un poco más de posibilidades México de quedarse con el segundo lugar que Venezuela, y por eso es que la pongo por acá. Y precisamente entonces, ya que para mí está tan cercano esto, la que sigue tiene que ser la selección mexicana, un 4% de posibilidades de llevarse el título. México, que en otro momento, en la última década o en los últimos 20 años, habría estado mucho más arriba, porque la selección mexicana ha competido bien frente a Conmebol, le ha plantado cara a las mejores selecciones en la historia de esta confederación, pero que no llegan a este gran momento, con todo lo que ya analizamos de la cantidad de futbolistas que más bien están regresando del fútbol europeo al fútbol de América. Por eso es que yo creo que México está un paso atrás en esa parte competitiva, como para poder considerarla más candidata a llevarse esta Copa América, y en otros momentos es que creo que México habría peleado por el título. En esta ocasión no me parece esa oportunidad. Y encima de México coloco ya a la última selección de la CONCACAF, a Estados Unidos, con un 4.5% de posibilidades de ser campeona en su casa. Recordemos que Estados Unidos es la anfitriona, y eso hay que tomarlo en cuenta. Tal vez en ese sentido lo hubiera puesto un poco más arriba, pero también he estado viendo muchos análisis de colegas periodistas que colocan a Estados Unidos no como una candidata al título, pero sí como la siguiente entre las más candidatas, después Estados Unidos, y yo no creo que sea tan así. Es una selección que es muy poco constante, que deja muchas dudas y que no creo que le vayan a pasar por encima. Es decir, va a ser competitiva, pero que llegarán partidos en los que simplemente no se encuentren, no le salgan los partidos, y en un torneo en el que una derrota ya puede costarle muy caro a estas selecciones, yo creo que eso va a dificultar mucho que Estados Unidos pueda pelear por el título. Y encima de ellos coloco a Ecuador en el top 5, para mí la quinta candidata, la que sigue después de las grandes favoritas, aunque ahora van a ver el salto en la cantidad de porcentaje que les doy, pero para mí Ecuador un 5.5% de posibilidades de llevarse el título. Una muy buena generación, pero un Ecuador que yo creo que, aunque tiene figuras, hay otros puestos del campo que tal vez no están tan al nivel como para poder competir el título a las grandes candidatas, pero pues sí, evidentemente con Moisés Caicedo, con Piero Hincapié, son futbolistas de gran nivel que elevan la competitividad de Ecuador, pero como les decía, no tan nivelado el resto de la plantilla para poder considerarla más candidata que este 5.5%, en mi opinión. Y ahora entramos al top 4, y un top 4 en el que yo creo que están las verdaderas candidatas a llevarse el título. Las demás, para mí, sería una sorpresa que cualquiera de esas otras, desde Ecuador, bueno, desde Costa Rica hasta Ecuador, que cualquiera de estas se los lleve. Para mí sería una sorpresa, algunas por supuesto que sorpresas mucho más grandes que otras. No es lo mismo, pues sin ir más lejos, que sea Costa Rica el que se lleve el título a que si es Ecuador. Está bastante más cercano que sea la selección de Ecuador, pero yo sí creo que hay un salto distinto para estas últimas 4 selecciones. Y comienzo con la cuarta candidata, que para mí es Brasil.
una canariña que no llega en un buen momento, con figuras que sí están en el alto nivel, digamos, del fútbol mundial, pero muy desnivelado también en defensa. Es una selección que tiene futbolistas de calidad, pero tampoco tanto. Yo creo que estos torneos se ganan mucho desde la defensa y por eso Brasil ahí tiene un hueco muy grande y que además arriba no es la selección que, como hablamos en el pronóstico, que imponía miedo de hace unos años. Ahí leí en los comentarios que decía que ahora ya ninguna selección impone miedo. Bueno, pues yo creo que hay unas que sí, y Brasil no está en ese momento. Entonces, por eso para mí Brasil con un 13% es la cuarta candidata a llevarse el título. La tercera, top 3 para Uruguay, un 16% de posibilidades de ser campeona de esta Copa América. Una selección que llega en un gran momento con un Marcelo Bielsa que tiene muy claro a qué jugar, que sabe cómo disputar ese tipo de competiciones, pero que yo creo que tal vez le hace falta un paso más todavía para competir por el torneo, que perfectamente es candidata. Por algo la pongo en este top 3. Aquí tengo muy en cuenta, tanto para Brasil como para Uruguay, como para una selección más, el hecho de cuál lado del cuadro tienen que irse, porque Uruguay y Brasil, por ejemplo, perfectamente podrían toparse en los cuartos de final. Si Uruguay queda primera y Brasil queda segunda, que no es ninguna locura, se toparían en los cuartos de final y por eso también les toca bajar bastante el porcentaje, porque pues hay que tomar también en cuenta el camino de cómo podría suceder rumbo a ese título y por eso las coloco de esta manera. Y otra que va por ese mismo lado para mí es la segunda candidata, que es Colombia, con un 17%. Como les decía, sobre todo por eso mismo, Colombia podría enfrentarse en cuartos a la selección de Uruguay, también es una posibilidad, y si no en semifinales se va a topar alguna de las dos. Podría ser Uruguay, podría ser Brasil, podría ser una sorpresa y que no sea ninguna de estas dos, pero digamos que son las posibilidades más grandes y entonces por eso es bastante más difícil que sean estas elecciones, porque encima en su camino se toparán entre ellas, pero Colombia con un gran momento, más de 2 años de no perder un partido, con grandes figuras, bastante nivelada, una selección que llega con muchísima confianza. Yo creo que eso importa mucho, los momentos, la confianza, la historia que tengan las selecciones, historia reciente, para llegar motivados a este torneo, y por eso coloco a Colombia como la segunda candidata, pero bastante más lejos está Argentina, la primera, con un 30% de posibilidades, en mi opinión, de llevarse el título. Y es que tienen todo el contexto, ya el cierre de Messi en Copas América, luego que le costó tanto ganarla, lo hace en 2021 y ahora tiene esta oportunidad para hacerlo ahora en 2024 y cerrar su carrera en Conmebol de la mejor manera. Con una selección que mantiene la base de esta Copa América precisamente y también de la Copa del Mundo de Qatar en 2022, que llega muy motivada, que llega con mucha confianza, con futbolistas en un gran nivel. Es que Argentina hay poco que analizar, porque es que lo tiene todo y la confianza sobre todo. Yo creo que llega en un momento tan bueno y contra rivales que tal vez las que son más de frente son Uruguay y Colombia, como les estaba diciendo, que cuando llegan frente a ellas les va a costar bastante más en la parte de creérsela, aunque no dudo para nada que vayan a ser partidos muy peleados, pero que Argentina tiene eso, que se la cree. Y si enfrente su rival más grande no es Brasil, yo creo que por eso le sube aún más a Argentina las posibilidades de ser campeona de esta Copa América, y por eso es que lo veo más o menos de esta manera. Así que aquí tienen este video, que era un poco un complemento de esos pronósticos y esa predicción que hice de la fase de grupos de cada uno de los grupos, pero aquí hacerlo ya pensando en todo el torneo. Y no quiero que se lo tomen personal, es mi análisis, ustedes pueden tener otro, aunque este sí es bastante más objetivo y bastante tomando en cuenta los momentos y también, como les decía, en los pasos que tendrán que seguir cada una de estas selecciones para llevarse el título. Entonces, así más o menos lo veo. Quiero conocer sus opiniones. Ustedes me pueden dejar también sus porcentajes aquí abajo en los comentarios de este video. Dejen un like, compartan el video, suscríbanse al canal, porque ya, como les decía, hoy arranca la Copa América y por eso es que en un rato nos vemos con el análisis de lo que suceda entre Argentina y Canadá en el partido inaugural de este torneo continental.